Dios les bendiga a todos en esta hora. Gracias por permanecer en línea, gracias por seguir conectados. De verdad que esperamos que en esta noche, conforme a la palabra del Señor, su vida sea transformada. Pero quiero que juntos entreguemos este tiempo y le demos gracias al Señor, por favor. Disponte donde te encuentres y digámosle: Señor, gracias por esta reunión que tú nos has regalado. Te pedimos de una manera muy especial que a través de la palabra, Dios, sean abiertos nuestros ojos. Señor, hoy podamos entender, Señor, lo que tu palabra, Señor, lo que tú has dicho para mi vida, para las familias y para estas generaciones. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. El pueblo del Señor dice: amén y amén. En esta hora, por favor, quiero que te ubiques, por favor, que tengas tu Biblia. Y vuelvo y les recuerdo, si ustedes quieren escuchar la voz del Señor, si ustedes quieren aprender de Dios, van a necesitar tener la palabra de Dios. Esa es la máxima autoridad que nosotros tenemos en la tierra, las Escrituras. Así que hoy quiero compartirte un tema acerca de la oración. Y es acerca, vamos a hablar acerca de algunas preguntas que quizá tú y yo tenemos acerca de la oración. Y a través de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, yo espero que sean despejadas muchas de esas preguntas o dudas que hoy tenemos. Vamos a hablar acerca de la oración, acerca de algunas preguntas que tenemos acerca de este tema. Quiero que te ubiques en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. La primera pregunta con la cual quiero comenzar este tiempo, para bendición de todos, es que la primera pregunta que quiero hoy hacer y pedirle al Señor que nos conteste con su palabra es: ¿cuándo debemos orar? Es una pregunta que quizá tú te has hecho, o si no te la habías hecho, hoy la Escritura nos va a enseñar acerca de eso. ¿Cuándo debemos orar? Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante: también les refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La primera pregunta que tú y yo hoy nos hacemos es la siguiente: ¿cuándo debemos orar? Y de acuerdo a este pasaje del Evangelio de Lucas, hoy podemos aprender que realmente tú y yo, las veces que necesitamos o cuántas veces tú y yo debemos orar, es que debemos orar siempre. La Escritura nos está mostrando en este pasaje la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces es importante, porque hoy tú dices, o quizá hemos malinterpretado o hemos tenido una mala enseñanza en cuanto a la oración, porque normalmente nosotros estamos habituados a orar el día de la transmisión, estamos habituados a orar el día de la reunión, el día que tú te congregas, o estamos acostumbrados a orar cuando otros oran por nosotros y entonces nos unimos a la oración de esa persona. Pero la Biblia con este pasaje nos está enseñando que debemos orar siempre y no desmayar.
Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: orando en todo tiempo. Y es importante porque a veces también tú y yo oramos es cuando tenemos problemas, oramos es cuando tenemos dificultades, oramos es cuando realmente está sucediendo algo a nivel financiero, económico, y no está mal. Pero quiero decirte que el consejo o la primera pregunta que hoy tenemos es: ¿cuándo debemos orar? Debemos orar siempre, debemos orar en todo momento. No importa las circunstancias, no importa el momento que estés atravesando, no importa en qué emoción o en qué estado te encuentres hoy, alegre, triste, feliz, debemos estar orando en todo tiempo. Eso agrada al Señor. Pero la segunda pregunta acerca de la oración es: ¿cómo estamos orando? Y es interesante también ver en las Escrituras cómo la palabra nos enseña. Ya aprendimos cuándo debemos estar orando, y debemos estar orando en todo tiempo. Pero también la Escritura me enseña cómo estamos orando. Y ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 18, el versículo 10 en adelante, hay una parábola también maravillosa. El Señor Jesús dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la Escritura, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante esta porción de la Escritura. La segunda pregunta es: ¿cómo estamos orando? Y la Biblia me registra en este pasaje dos hombres. Uno es un fariseo y el otro es un publicano. Y dice que el fariseo se está justificando él y le está diciendo al Señor: Señor, yo no soy, prácticamente le está diciendo al Señor: Señor, yo hago las cosas bien. Señor, yo me porto juiciosamente. Señor, yo no miento. Señor, yo trato bien a la gente. Eso es lo que le está diciendo al publicano al Señor. Yo no soy como los ladrones. Yo no soy injusto. Le está diciendo a Dios prácticamente que Él es correcto. Le está diciendo a Dios que Él es una persona completamente honesta. Mientras dice la Escritura, además agrega algo interesante. Le dice a Dios: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Su parte espiritual, él le está diciendo a Dios prácticamente que es un hombre que cumple con todos los mandatos. Es un hombre que realmente espiritualmente es intachable. Y le está diciendo: Señor, yo ayuno. Le está diciendo: Señor, yo diezmo. Yo doy de todo lo que gano. Ese es el ejemplo del fariseo. Pero está el otro ejemplo, y es el ejemplo del publicano. Y dice la Escritura que ese hombre ni era capaz de levantar su mirada al cielo. Y realmente lo que este hombre le está diciendo al Señor es: Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y sabe que la Escritura dice claramente que el que salió justificado después de haber orado no fue el fariseo, fue el publicano. Porque el Señor dijo que todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será exaltado. Y qué interesante ver esto, porque ¿cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos orando de esa manera? Cuando venimos delante del Señor, nos estamos justificando delante de Dios. Porque este hombre sacó su espiritualidad, sacó su moral a reducir. Ahora, hermanos y amigos que me ven en esta hora, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que estamos haciendo las cosas bien? Dice la carta, la primera carta de
la primera carta de Juan, el capítulo 10 dice que si nosotros no reconocemos, si nosotros no confesamos que somos pecadores, dice la Escritura que le hacemos mentiroso a Él. Y sabe que en la oración que hizo el fariseo, usted nunca escucha que él reconoció que era un pecador, mientras que el otro publicano reconoció que realmente era un hombre malo y perverso. Por eso hoy podemos ver entonces cómo estamos orando nosotros. ¿Cuál es nuestro tipo de oración? Porque la Escritura claramente nos muestra que aquí hay dos modelos. ¿Cuál es? Realmente cuando venimos delante del Señor, ¿tú reconoces que eres un pecador? ¿Tú reconoces tu condición? Y realmente no estamos en la posición de decir delante del Señor que somos buenos, porque somos malos. Ninguno de nosotros está en la condición o en la posición o en la autoridad para decir: Señor, es que yo hago las cosas bien. Señor, es que de verdad yo soy justo. Es que de verdad, Señor, yo soy verdaderamente íntegro. Ninguno de nosotros estamos en esa posición. Todo lo contrario, nuestra posición es reconocer que sin Él nosotros no somos nada, y que lo que primero que necesitamos realmente es ser perdonados. Entonces, esta segunda pregunta de cómo estamos orando, es interesante que veas lo que la Escritura nos enseña a través de este pasaje. ¿Cómo estás orando? ¿Como el fariseo o como el publicano? Pero número 3, quiero hablarte acerca de ¿dónde debemos orar? Es otra pregunta que surge. Ya aprendimos cuándo debemos orar y aprendimos que debemos orar en todo tiempo, sin importar las circunstancias. También hablamos de cómo estamos orando y aprendimos acerca de dos personajes, de qué manera estamos orando. Pero este tercer punto es ¿dónde debemos orar? Y Mateo capítulo 6, yo quiero que me siga, por favor. Es un versículo muy conocido, pero para que tú lo recuerdes y si no lo habías escuchado, hoy lo puedas escuchar. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero dice la Escritura: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Se nos olvidó esto a muchas personas, pero hoy estamos recordando lo que la palabra nos enseña. ¿Dónde debemos orar nosotros? Y debemos orar en secreto. La Escritura nos está enseñando claramente en este pasaje que no debemos orar para ser vistos por los hombres. No debemos orar para que la gente nos aplauda o para que la gente diga qué elocuencia, qué excelencia, qué profundidad en su expresión o en su oratoria. Damas y caballeros, no estamos equivocados. Es más, estamos cometiendo un error, y es que a veces nos gusta orar más en público. Y con esto no estoy diciendo que es un pecado orar en público, pero se puede volver un pecado cuando tú lo único que haces es orar en público, donde la Escritura claramente nos muestra que Jesús, el conducto que nos dejó para orar es que lo hagamos en el secreto, cerrada, ubicado en tu cuarto, en tu habitación, en el lugar que tú tengas. Dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hablando de Jesús. Jesús, antes de comenzar sus tareas, antes de iniciar sus labores, claramente la Escritura me dice que Él se apartaba a lugares como los desiertos y ahí oraba al Padre. Y es interesante hoy, nosotros queremos, y discúlpenme, hablamos mucho de oraciones públicas, hablamos mucho de proclamaciones públicas, hablamos mucho de exteriorizar,
Pero yo quiero decirles algo, la escritura nos está enseñando hoy que esto es lo que primero debe estar en nosotros, buscar a Dios a solas, buscar a Dios donde podamos solamente estar con Él, compartir con Él y definitivamente abrir nuestros corazones en Él. Entonces, la tercera pregunta es, ¿dónde debemos orar? Debemos orar a solas con el Señor. Pero la cuarta pregunta acerca de la oración es, ¿para qué estamos orando? Tenga presente eso, ¿para qué estamos orando? Y esto es muy interesante, ¿para qué tú y yo estamos orando? Mateo capítulo 26, esto es maravilloso este pasaje, Mateo capítulo 26, dice la escritura de la siguiente manera, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la escritura. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, les dijo Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y rápidamente este pasaje me muestra que Jesús está orando antes de ir a la cruz, antes de ser apresado por los soldados, antes de ser golpeado y azotado, Jesús está orando en el Getsemaní. Y es importante ver en este pasaje que ¿para qué tú y yo oramos? ¿Sabe que Jesús aquí está orando por una petición? Y la petición que Jesús le está haciendo al Padre es, Señor, Jesús le dice, mi alma está muy triste. Le dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús en la oración, ¿para qué está orando? Pues Jesús tiene una petición y le está diciendo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, le está diciendo, Señor, sencillamente coloco esta petición delante de ti, Señor, y te pido que si tú quieres, si tú puedes, Señor, no me permitas beber esta copa. No me permitas pasar esto, no me permitas vivir esto, no me permitas hacer esto. Le está diciendo Jesús. Sin embargo, también Jesús claramente le está diciendo al Padre, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que así como tú y yo venimos en oración a Dios y colocamos una petición, Señor, queremos esta casa, Señor, queremos esto, Señor, queremos esta familia, Señor, queremos tantas cosas que colocamos delante del Señor, pero recuerde que también tenemos que decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu perfecta y maravillosa voluntad. Entonces, ¿para qué oramos? Número uno, para presentarle a Dios una petición que tenemos. Pero número dos, para aceptar también el señorío de Jesucristo, aceptar la voluntad de Dios en nuestra oración. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios está por encima de tu sí y está por encima de tu no. Es aceptar lo que Dios quiere para tu vida. Pero número tres, es también, ¿para qué oramos? Es para que nosotros seamos sometidos. Es sencillamente volvernos sumisos al Señor, a su voluntad, a lo que Él quiere. Porque a veces oramos, pero estamos orando solamente en la dirección nuestra. Pero recuerde que la oración es para que tu corazón sea transformado. Es para que mi corazón de piedra se vuelva de carne. Es para que nuestra injusticia, Dios por su infinita misericordia, pueda darnos de esa justicia. Dios pueda darnos de ese amor. Entonces también para eso. Pero además la oración, ¿para qué oramos? Para recibir fuerzas. Jesús en este momento está recibiendo fuerzas. Y es importante entender eso también. ¿Para qué oramos entonces? Para recibir fuerzas. Y no fuerzas de esta tierra, fuerzas de Dios.
La Biblia dice que la paz que da el Señor no es como la que da el mundo. La paz que da el Señor sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es que a veces usted ve personas que están viviendo situaciones tan adversas para usted, pero usted lo ve a Él tranquilo, usted lo ve a Él gozoso. ¿Sabe por qué? Porque la paz del Señor, porque es un hombre, es una mujer que sabe por qué está orando y sabe y ha entendido para qué es la oración, para recibir fuerzas no de la tierra, sino de nuestro Padre Celestial. Pero bueno, también surge otra pregunta y sería la quinta pregunta. ¿Por qué oramos? Ya dijimos para qué oramos: para recibir fuerzas, para aceptar la voluntad de Dios, para someternos a Dios, para recibir una respuesta de Dios. Pero ¿por qué oramos? Y es interesante. ¿Por qué oramos? Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes la razón por la cual tú y yo pecamos? ¿Por qué tú y yo oramos? Porque somos pecadores. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Porque somos débiles. Porque esta carne es débil, es frágil. Y necesitamos la ayuda de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Para poder ser verdaderamente seres que hacen lo bueno y no lo malo. Por esa razón, ¿por qué nosotros oramos? Porque somos pecadores, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque flaqueamos. Y necesitamos orar, porque nuestros deseos nos llevan a hacer cosas, y usted me entenderá, cosas que usted y yo no queremos ni hemos planeado, pero cuando nos damos cuenta, las estamos haciendo. Entonces, ¿por qué deseamos? ¿Por qué debemos orar? Porque sencillamente, separados de Dios, no podemos hacer nada. Porque somos pecadores. Porque le necesitamos, mis hermanos. Porque necesitamos, la única manera de tú y yo podernos alejar del pecado es a través de Jesucristo. Es a través de la fe en Él. Y eso lo logramos a través de este ejercicio maravilloso como es la oración. Ahí es donde tú y yo vamos a ser separados. Ahí es donde tú y yo de verdad. Pero además, ¿por qué oramos? Porque si de verdad tú has recibido a Cristo en tu corazón, si de verdad tú has recibido el señorío de Cristo, entonces tú entenderás que no fue solo una oración, que no fue solo una declaración con tus labios, decir Jesucristo es mi Señor y mi suficiente Salvador, sino que tú entenderás que lo necesitamos, que necesitamos estar unidos a Él, que necesitamos estar pegados a Él, que necesitamos aprender de Él. Por esa razón hoy lo necesitamos. Por eso necesitamos orar, porque la oración en fe, de verdad, hermanos, nos va a ayudar en toda circunstancia. Pero íbamos en el número 5, número 6, y quiero cerrar con esta pregunta: ¿a quién debemos orar? Y aquí quería llegar. Recuerde que hablamos cuándo debemos orar. Dijimos en todo tiempo, dice la Escritura. ¿Cómo estamos orando? Pusimos el ejemplo de estos dos personajes, el fariseo y el publicano. Dijimos también dónde debemos orar, y la Biblia nos lleva a orar a solas con el Señor, a buscar espacios para estar solo con Él. Pero también dijimos para qué debemos orar. Y sencillamente dijimos porque necesitamos las fuerzas de Dios, porque necesitamos la voluntad en nuestras vidas, porque necesitamos que nuestras vidas sean sometidas al Señor, y porque necesitamos una respuesta de parte del Señor. Pero también hablamos acerca de por qué debemos orar. Y sencillamente, si tú eres un pecador y has reconocido a Cristo en tu corazón, sabrás que lo que te estoy diciendo hoy, conforme a las Escrituras, es que ningún hombre, ninguna mujer que haya recibido a Cristo podrá tener un día, podrá tener semanas y meses sin orar a Dios, porque hemos entendido que si no oramos a Dios, si no venimos a Él, hermanos, estamos perdidos, somos perdidos. Pero en Él es que podemos ser redimidos y rescatados. Entonces, quiero terminar con la última pregunta,
Porque listo, ya hablamos de todo esto. Pero quiero cerrar, bueno, ¿y a quién debemos orar? ¿A quién debemos orar? Y quiero que por favor busquen su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 9. Y mire lo que dice la escritura de manera poderosa. Esto lo dijo Jesús. Dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así. Jesús está hablando aquí y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no sé, discúlpeme todos los que hoy están viendo esta transmisión, pero yo no sé por qué hoy hablamos de orar a otro nombre o a otra persona, o yo no sé a qué apellido o a qué costumbre o a qué señal, pero la Biblia es clara. Dice la escritura que tú y yo debemos orar. Claramente dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero aclararles, la Biblia no está hablando de orar ni a tu papá biológico, ni a tu pastor, ni a tu líder, ni a tu sacerdote, como en algunas costumbres algunos le llaman padre. La Biblia no está diciendo claramente, está diciendo Padre que estás en los cielos. O sea, no está hablando de ningún padre en la tierra que le oremos. Es clara la escritura. ¿A quién debemos orar? Al Padre que está en los cielos. Entonces, si tú tenías dudas, porque la gente te dice: ora esta cosa, ora este nombre, ora esta religión, ora esta costumbre. Escúcheme, todas esas cosas están fuera del contexto de las escrituras. Las escrituras claramente nos están diciendo a quién debemos orar, y es al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a quién debemos orar? A Dios, al Padre que está en los cielos. Pero usted tiene que aprender algo más. Juan capítulo 14. Yo quiero que me siga, por favor. Anote estos textos, revise, recontraconfirme con su escritura. Juan capítulo 14, versículo 6, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escúcheme que el pasaje comienza diciendo que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es la verdad. Y claramente Jesús cierra este pasaje diciendo: y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe qué me está enseñando la escritura? Ya sabemos a quién debemos orar: al Padre que está en los cielos. Pero la manera, el conducto, el camino, la verdad, la vida que tú tienes que conocer es al Hijo. Tú no puedes ir al Padre sin el Hijo, porque el Hijo nos fue enviado a nosotros para reconciliarnos con el Padre. Entonces, usted dirá: pero no, es que a mí me enseñaron, a mí me enseñaron que el conector o que el medio para llegar a Dios era Julanita de tal, era o nuevamente la tradición, era tal persona, era tal hombre, era tal mujer. En nuestras culturas latinoamericanas se habla de tantos dioses con D minúscula que son abominables delante del Señor. Y el Señor dijo que no los podíamos adorar. Y hoy los están utilizando porque hay gente que dice: claro que sí, yo creo en Dios Padre. Pero están utilizando un medio incorrecto para ir al Padre. El único medio autorizado, la única persona para ir al Padre, según las Escrituras, es Jesucristo. Así que por favor, hoy podamos escuchar lo que dice la palabra. Pero usted dirá: ¿cómo así? Déjeme leer otro pasaje. El capítulo 3, el versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escúcheme que nuevamente Jesús dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Por eso ustedes nos escuchan en nuestras oraciones, que siempre decimos: en el nombre de Jesús.
presentamos delante del Señor esta reunión o entregamos todas las cosas en el nombre del Hijo de Jesucristo. Porque la Escritura claramente dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, entonces Él nos lo dará. Pero tenga presente, debe ser en el nombre de Jesús. La única manera de tú llegar al Padre es a través de Jesús. Ten presente eso. Pero aquí dice que todo lo que pidamos, y tenga cuidado con esto, porque mucha gente utiliza el nombre de Jesús para pedir cosas, ojo, que se contradicen con la misma palabra del Señor. Y para esto quiero llevarlo a otro pasaje. La Escritura dice en el capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir pedir a Jesús? Todo lo que pidamos será hecho. Es que cuando tú y yo venimos a Jesús, nosotros debemos llenarnos de Jesús. Claramente la Escritura dice que sus palabras permanezcan en nosotros. Cuando la palabra del Señor permanece en nosotros, les aseguro, hermanos, que usted no va a pedir cosas que vayan en contra, número uno, de la voluntad de Dios, y número dos, en contra del prójimo, y menos en contra del propósito divino del Señor. Entonces, ¿a quién debemos orar? Al Padre. Pero ¿cómo nos acercamos al Padre? A través del Hijo, llamado Jesucristo. Y que todo lo que le pidamos, entonces, todo lo que le pidamos de acuerdo a sus palabras en nosotros, entonces Él nos las dará. Es así como quiero terminar este tiempo agradeciéndoles por nuevamente permanecer y poder escuchar esta enseñanza, esta porción de la palabra, y espero que de verdad podamos, a través de estos pasajes bíblicos, podamos entender mejor acerca de la oración. Así que en esta hora, por favor, quiero solamente recordarte y decirte las preguntas que manejamos hoy. Recuerda, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. Ya no hay excusas, es que solamente los domingos las transmisiones. No, en todo tiempo debes orar. Lunes, martes, miércoles, en todo tiempo. ¿Cómo estamos orando? Recuerda el ejemplo que vimos del fariseo. Realmente debemos orar siempre, reconociendo que somos pecadores, reconociendo delante del Señor que necesitamos de su ayuda. Pero la tercera cosa, ¿dónde debemos orar? Recuerda, debemos ir al secreto. Por favor, volvamos al secreto. Nuevamente vamos al secreto a buscar al Señor, a solas con Él. ¿Para qué estamos orando? Recuerde, para recibir fuerzas, para aceptar la voluntad del Señor, para tener la respuesta de Él. Muy bien, pero además, ¿por qué estamos orando? Téngalo presente. ¿Por qué estamos orando? Porque somos pecadores, mis hermanos, y separados del Señor nada vamos a poder hacer. Recuerde eso. Y por último, ¿a quién debemos orar? Claro, al Padre a través del Hijo. Y conforme a su palabra, usted y yo sabremos lo que debemos pedir, lo que es bueno y lo que es malo. Por favor, cerremos este tiempo diciéndole: Señor, gracias por darnos una vez más esta oportunidad, y que tu preciosa palabra, Dios, limpie nuestras vidas, Señor, y traigan lucidez de la verdad en nosotros. En Cristo Jesús, muchas gracias, precioso Dios. Amén y amén. Dios los bendiga y hasta una próxima transmisión. Nos vemos.